Clase número 3. Sustratos o medios de cultivo. En la clase anterior vimos la diversidad de contenedores que es posible usar para hacer una huerta hidropónica popular. En esta clase nos dedicaremos a ver los tipos de sustratos o medios de cultivo que usaremos y cuáles son sus principales características y forma de usarlos. En todos los países y en todos los lugares hay materiales que algunas industrias desechan o que la naturaleza provee de manera abundante y económica. Estos materiales pueden ser utilizados como medio de cultivo, prefiriendo que en lo posible sean inertes física, química y biológicamente. Lo más recomendable de un buen sustrato es que sus gránulos tengan un tamaño entre 0,5 y 7 milímetros, que retengan una buena cantidad de humedad, pero que además faciliten el drenaje de los excesos de agua que pudieran caer con el riego o con la lluvia. Que no se descompongan o se degraden con facilidad. Que ojalá no contengan elementos nutritivos y que no tengan elementos tóxicos. Que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de las plantas. Que sean abundantes, fáciles de conseguir, transportar, manejar y que sean económicos. Algunos materiales que cumplen estos requisitos en varios países son cáscara de arroz, escoria de carbón mineral quemado, acerrín de maderas amarillas, se excluye el pino, utilizables en una cantidad no superior al 20% del total de la mezcla, escorias o tobas volcánicas, arenas de ríos o corrientes de agua limpias que no contengan alto contenido salino, grava fina o maicillo. Estos materiales se pueden utilizar solos, pero también algunas mezclas de ellos en diferentes proporciones han sido probados para el cultivo de más de 30 especies de plantas. Las mezclas más recomendadas son 50% cáscara de arroz y 50% escoria de carbón, 80% cáscara de arroz, 20% acerrín, 60% cáscara de arroz, 40% arena de río, 60% cáscara de arroz, 40% escoria volcánica. Veamos ahora cómo realizar una de estas mezclas. Por ejemplo, 50% cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón. En primer término, lavamos cuidadosamente con agua limpia la escoria de carbón para limpiar todas las impurezas que pueda contener. Esto lo podemos hacer, como vemos aquí, hasta que el agua se vea que sale clara. Aquí vemos escoria de carbón limpia y humedecida. Luego, humedecemos una cantidad igual de cáscara de arroz y procedemos a mezclar ambos componentes. En este sistema de cultivo, la raíz de la planta crece y absorbe agua y nutrientes en una mezcla de materiales sólidos.
El otro medio de cultivo, el más universal de todos, es el agua, que se usa con el mismo fin que el sustrato sólido: permitir el desarrollo de las raíces y la absorción de agua y de las sustancias nutritivas adicionadas, pero en un ambiente totalmente líquido. Este último sistema solo se recomienda para el cultivo de lechugas de diferentes variedades, apio y albahaca. De los sistemas de cultivo en medio sólido y en medio líquido hablaremos con detalle en la clase número 5. Como hemos visto en esta clase, las hortalizas y otras plantas pueden cultivarse con sus raíces en un sustrato sólido o en un medio líquido. Los sustratos deben ser materiales inertes física, química y biológicamente. Como ejemplo, hemos visto la cáscara de arroz, la escoria de carbón y la arena de los ríos limpios. El cultivo en medio líquido, para el cual se usa el agua con nutrientes, se conoce con el nombre de cultivo de raíz flotante. En nuestra próxima clase veremos cómo preparar, sembrar y manejar los almácigos o germinadores, etapa esta que es fundamental durante los primeros estados de crecimiento de algunas especies. Hagamos ahora un repaso de los conceptos aprendidos durante esta clase y leamos el manual técnico para ampliarlos y fortalecerlos.